Felicidades por este aniversario. Estuve aquí hace 2 años y medio y no había podido volver, pero aquí estamos otra vez. Y es evidente la gracia de Dios en medio de ustedes. Y doy gracias a Dios por su fidelidad para con esta casa. En poco tiempo ha llegado a ser una iglesia muy amada para Gracia Soberana, familia Gracia Soberana. Reciban un saludo de parte de nuestra iglesia Gracia Sublime en Guanajuato, pero reciban también saludo y felicitación de parte del equipo de liderazgo nacional de Gracia Soberana. Gloria a Dios por 7 años edificar una iglesia que se esfuerza por centrarse en el Evangelio de Cristo, en la palabra de Dios. No es fácil, pero es glorioso y además es el Señor el que lo hace. La única manera en que una iglesia puede ser plantada y crecer y empezar a dar fruto es a través de la vida de hombres y mujeres que se sacrifican para ello, que sirven sacrificialmente. Y yo doy gracias a Dios por Toño, por Dina y por toda la gente que ha estado sacrificialmente sirviendo. Hermanos, gracias por su sacrificio, gracias por su fidelidad. Y no puede ser de otra manera, porque la iglesia le pertenece a uno que se sacrificó hasta la muerte por su iglesia. Dice que la compró con su sangre. Amén. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Y para mí es un privilegio grande predicar el día de hoy la palabra. Entonces, si pueden abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 34. Salmo número 34, un salmo que se le atribuía a David. Y tengo en mi corazón compartirles esta palabra. Tiene como título el mensaje, si es que hay que ponerle un título: bienaventurados los que se refugian en el Señor. Bienaventurados los que se refugian en el Señor. Lo voy a leer y después de leerlo, si me acompañan a orar, por favor, y voy a poner apenas mi cronómetro. Entonces, ok, dice la palabra del Señor. Salmo 34: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados.
El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Oh Dios, gracias. Señor, nuestra alma necesita tanto tu palabra. En esta mañana queremos pedirte, háblanos hoy. Señor, por favor, que nuestro corazón se alinee con el tuyo. Y Señor, trae tu palabra. Queremos oír, saborear, deleitarnos en tu palabra y también que tu palabra pueda transformar nuestro corazón en esta mañana. Señor, te doy gracias por el privilegio de predicar esta mañana en esta casa. Te pido que me des el poder de tu Espíritu para predicar este mensaje. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. ¿Alguna vez has metido la pata así bien gacho? Perdónenme, pero yo vengo de Silao y así hablamos allá. Pero ¿alguna vez la has regado gacho? Y a pesar de ello, el Señor tuvo misericordia de ti y te rescató. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Este salmo David lo escribe cuando dio una regadota machín, pero luego Dios usó eso para enseñarle. Y entonces David escribe este salmo. Te cuento un poco la historia. Conocemos la vida de David. David iba huyendo, fue en esos años que David iba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl estaba bien endemoniado y lo quería matar junto con todos sus hombres. Y lo persiguieron. David corre, se va a la tierra de los filisteos. Llega ahí antes de llegar a la tierra de los filisteos, llega con los sacerdotes, ¿verdad? De Nob y busca alimento. Luego con los sacerdotes llega a la tierra de Gat, un pueblo filisteo, los enemigos del Señor, del pueblo de Dios. Y entonces llega a buscar como asilo, ¿verdad? Con los enemigos. Pero los enemigos lo reconocen, el rey era Aquis. Y dicen, hey, ¿qué hace este hombre aquí? ¿No es este David del cual cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000? Y David, cuando escuchó que lo habían reconocido y empezó el rumor, se llenó de miedo, dice la palabra. Eso tú lo puedes ver en 1 Samuel, final del capítulo 21, principio del capítulo 22. No lo vamos a ver ahorita por cuestión de tiempo, te lo estoy platicando. Pero dice que se llenó de miedo. Y entonces lo mejor que se le ocurrió fue fingir que estaba Lucas, o sea, que estaba loco. Y empezó a garabatear en las puertas y a dejar escurrir la baba por su barba. Y entonces le dicen al rey, oye, este es David. Y lo ve el rey y dice, ¿qué va a hacer David? Dice, ¿qué? Este loco, ¿qué hace aquí en mi presencia? No tengo suficientes locos aquí en esta tierra. Sáquense este de aquí. Y entonces David es librado, ¿verdad? Y se va y huye y se refugia en una cueva, la cueva de Adulam. Cuando su familia escucha que él estaba refugiándose ahí, llegan sus padres, sus hermanos, y llegan 400 hombres de David, que dice la escritura que eran hombres afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. ¿Alguna vez has estado así? Yo sé que sí. Y quizás en esta mañana tú has venido aquí afligido, endeudado o en amargura. Pero entonces es ahí, en Adulam, entendemos por lo que nos dice el contexto, es ahí donde David escribe este salmo para adorar al Señor y para instruir a sus hombres. Fue escrito por David para exaltar a Dios, dando testimonio de cómo el Señor lo libró de tan gran peligro, a pesar de su error, de haberse ido a refugiar ahí con los enemigos en vez de con el Señor. Pero Dios le dio la oportunidad. Entonces David escribe este salmo para dar testimonio, para que el pueblo y sus hombres sepan que Dios, el Señor, es su refugio. Y creo yo que escribe este salmo para instruir a su pueblo, para que su pueblo aprenda a refugiarse en el Señor. Spurgeon decía que este salmo se divide en un salmo, en un himno y en un sermón.
Él decía que del versículo 1 al 10 era un himno y del 11 al final un sermón. Bueno, el propósito de este salmo y de este mensaje, hermanos, porque yo sé que todos sabemos aquí que Dios es nuestro refugio, amén. Pero ¿cómo nos refugiamos en el Señor? Es lo que a veces como que no sabemos los cristianos, como, ok, es mi refugio, y refúgiate en el Señor, hermano, sí, y lo cantamos, ¿verdad? Y qué bueno, es verdad, necesitamos entender que Dios es nuestro refugio, pero ¿cómo me refugio en Él? ¿Qué es eso? Este salmo nos va a dar algunas claves. El mensaje principal de este mensaje es este. El argumento principal es este. Nos refugiamos en el Señor cuando lo exaltamos, le buscamos y le tememos solo a Él. Nos refugiamos en el Señor cuando lo exaltamos, lo buscamos y le tememos solo a Él. Y entonces el salmo lo dividimos en 4 partes. 3 partes que nos dicen cómo nos refugiamos en el Señor y la última, es cómo el Señor responde a uno que se refugia en Él. Estas son las partes. Versículo 1 al 3, exalta solo al Señor. Versículo 4 al 10, busca al Señor. Versículo 11 al 14, teme al Señor. Y versículos 15 al 22, el Señor salva a quienes se refugian en Él. Lo dije muy rápido, no te agüites, lo voy a ir diciendo mientras avancemos en la prédica. Primer punto, exalta solo al Señor. Exalta solo al Señor. Dice el versículo 1, el rey David escribe esto: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente su alabanza estará en mi boca. Empieza el salmo, su primer frase es: bendeciré al Señor en todo tiempo. El enfoque de este salmo está en el Señor, no en el angustiado, no en el afligido, está en el Señor. David se refiere a Dios, usa este término que la Reina Valera pone como Jehová, que habla del autoexistente Dios, lo usa 15 ocasiones a lo largo del salmo. O sea, el salmo cita, David en este salmo llama 15 veces al Señor como el nombre de Jehová o Yahvé, el autoexistente Dios, el suficiente Dios. Así que el énfasis de este salmo se encuentra en lo que el Señor hace por aquellos que se refugian en Él. Es por eso que este salmo comienza con una declaración de alabanza solo al Señor. Pero él dice: bendeciré al Señor o a Jehová en todo tiempo. Bendeciré en todo tiempo. Continuamente su alabanza estará en mi boca. David empieza este salmo haciendo una declaración, con una resolución, algo que él había determinado: alabaré al Señor en todo tiempo. O sea, en medio de esa situación angustiante que él enfrentó cuando estaba ahí delante del rey Aquis y sus hombres y que lo reconocieron, David aprendió algo. Aprendió, ¿sabes qué? Dios es digno de ser alabado en todo tiempo. No solo cuando todo va bien, sino cuando hay peligro, cuando hay aflicción, cuando hay adversidad, en todo tiempo. David ahora hace una resolución: no me voy a dejar llevar por mis emociones, no me voy a dejar llevar por las circunstancias que esté viviendo, no, en todo tiempo bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice: continuamente estará su alabanza en mi boca en todo tiempo y de manera constante. Si David escribió este salmo cuando estaba en la cueva de Adulam, entonces entendemos que David era un hombre joven. David escribió salmos durante su juventud y durante su vejez. David escribió salmos en su etapa en que era un simple pastor de ovejas. Muchos piensan que ahí escribió el Salmo 23. Pero David también escribió salmos cuando fue rey de la nación. David escribió salmos cuando tuvo tiempos de paz, pero también cuando tuvo tiempos en que su alma peligró. David escribió salmos en su alegría y David escribió salmos en su depresión. David escribió salmos en sus victorias, pero también escribió salmos en sus fracasos, como por ejemplo el Salmo 51, cuando él se arrepiente de los pecados graves que cometió.
Es decir, David cumplió lo que está diciendo el versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. David fue un hombre que adoró al Señor en todo tiempo. Y David se propone además gloriarse solo en el Señor. Dice el versículo 2: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Él hace una resolución ahí en esa cueva, después de que Dios le había librado, ¿verdad? Y él dice: voy a alabar a Dios en todo tiempo, y si de algo me voy a jactar, solo va a ser de Dios, solo de Él. No me voy a jactar en mí mismo, me voy a jactar de lo que el Señor hace. David sabía que lo había librado era el Señor, no sus capacidades de actuación para fingir como loco, ¿verdad? Sino que él sabía que Dios lo había librado, y él dice: me voy a refugiar, es decir, hermanos, refugiarse en el Señor comienza por hacer esta resolución: yo voy a ser un hombre, una mujer que voy a alabar al Señor en todo tiempo, venga lo que venga, en todo tiempo. No esperes a que vengan las malas circunstancias para entonces tratar de hacer una resolución. Las resoluciones las haces cuando tú, a la luz de la palabra, te resplandece el carácter de Cristo, el carácter de Dios, y tú dices: este Dios es sumamente glorioso y digno. Voy a determinar: Señor, yo te voy a alabar y te voy a exaltar y me voy a gloriar en ti en todo tiempo, y de continuo tu alabanza estará en mi boca. Es lo que hace David. Porque David sabe que Dios es digno, pero también, hermanos, el mayor bien para nuestra alma es la adoración al Señor. La gran mayoría de los problemas emocionales tienen que ver con que nuestro enfoque no está en el Señor, sino en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos tan enfocados en nosotros mismos, tan afanados con nuestra propia vida, con lo que qué va a ser de mí, qué me va a pasar, será que voy a poder seguir adelante, será que esto, será que aquello, qué va a pasar conmigo en el mañana, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar etcétera, etcétera. En la medida en que más nos enfocamos en ello, más nos atacan las ansiedades, los ataques de pánico, la depresión, bla, 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 etcétera. Pero el mejor antídoto contra las aflicciones del alma es la adoración al Señor. Hombres y mujeres que dicen: en todo tiempo, de continuo, alabaré al Señor. Cuando vino la pandemia hace 6 años, en el 2020, a finales del 2020, o sea, había corrido, la pandemia empezó a pegar más fuerte en el mes de marzo de ese año. A finales del año, una empresa llamada Gallup hizo una encuesta entre diferentes grupos sociales en Estados Unidos. Diferentes grupos sociales, desde raza, cultura, nivel económico, etcétera. Se dieron cuenta que el único grupo social, todos los grupos sociales tuvieron un deterioro en su salud mental y emocional durante la pandemia. Todos, excepto un grupo. Escucha: los que se reunían a adorar al Señor cada semana en ese tiempo. Fueron los únicos que tuvieron una mejora emocional incluso de un 4%. ¿Cuál fue la diferencia? Que había un grupo que dijo: en todo tiempo alabaré al Señor, su alabanza estará de continuo en mi boca. No podemos refugiarnos al Señor, o no me estoy refugiando en el Señor, cuando en medio de la prueba y de la adversidad de mi boca solo sale pura queja, pura murmuración, puro lamentarse. Y hay lugar para la queja, hay lugar para la lamentación, pero no puede estar nunca por encima de la alabanza y del gloriarnos en el Señor. Amén. Entonces David se propone alabar al Señor, y se propone alabarlo en lo individual y en lo colectivo con el pueblo del Señor. Mira el versículo 2: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Ya le está hablando a sus hombres, ¿verdad? A su pueblo. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué está haciendo David? David valora en gran manera la adoración personal y la adoración colectiva, como lo que acabamos de hacer hace unos minutos.
Refugiarse en el Señor, hermanos, comienza por reconocer que solo el Señor es mi refugio. No es mi compadre, no es mi comadre. Mi refugio no es irme al norte. Mi refugio no es irme otro préstamo, ¿verdad? Mi refugio no es endeudarme más. Mi refugio no es esto, aquello. Mi refugio es el Señor. Hago la resolución. Señor, te voy a alabar en todo tiempo. En todo tiempo tu alabanza estará en mi boca. Y sabes que, Señor, yo te voy a alabar en todo tiempo, en lo personal y en la iglesia donde tú me has plantado, con esa familia, con esos hermanos que tú me has plantado. Ahí te voy a buscar de continuo. Así empieza a refugiarse en el Señor. Segundo punto, ¿cómo nos refugiamos en el Señor? Segunda cosa que hacemos para refugiarnos en el Señor: busca al Señor, busca al Señor, versículo 4 al 8. Y ahorita vamos a ver lo que implica esa búsqueda, ¿verdad? Busca al Señor, versículo 4 al 8. Dice el versículo 4: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Una vez más, David reconoce: el que me libró fue Dios, no fui yo. No es que soy muy listo, no es que se me ocurrió, voy a fingirlo. ¿Te fijaste qué fregón soy? No, Él dice: busqué al Señor, Él me libró de todos mis temores. Y en esta porción, estos versículos 4 al 8, David habla de qué es lo que hace el Señor con aquellos que le buscan. Dice el versículo 4: me libró de todos mis temores. Dice en el versículo 6: este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Versículo 7: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Es decir, aquellos que buscan al Señor, el Señor los libra, el Señor los salva, el Señor los rescata. Entonces David en esta porción nos dice de tres cosas que hacemos cuando buscamos al Señor. ¿Ok? Pónganse bien abusadillos, porque mis puntos tienen sus puntos. Bueno, en el Salmo. Estamos en el segundo punto del tema. Busca al Señor. ¿Cómo lo busco? Hay tres cosas para buscar al Señor. Mira al Señor, clama al Señor, disfruta del Señor. Mira al Señor, clama al Señor, disfruta del Señor. Eso es buscar al Señor, de acuerdo a este salmo. Mira cómo dice versículo 5. El 4 nos dice, David hablando su testimonio: busqué al Señor y Él me libró, me respondió, me libró mis temores. Versículo 5. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. ¿Cómo me refugio? ¿Cómo busco al Señor? Míralo a Él. Míralo a Él. ¿De qué habla esto? Es esperar solo en el Señor nuestro auxilio. Es reconocer que mi auxilio solo viene del Señor. Es confiar. Es esperar en Él. Es direccionar mi corazón a decir: yo voy a esperar del Señor. Él se va a apiadar de mí. David miró al Señor y dice que fue iluminado y fue librado de sus temores. Escúchame, amado, amada. Dios nunca defrauda a aquellos que miran a Él, que esperan confiando en Él. Él siempre los libra. La mejor ilustración que tenemos en la Biblia para entender lo que es mirar al Señor está en el libro de Números, cuando el pueblo estaba quejándose, el pueblo de Israel vagando por el desierto, quejándose una vez más. Dios envía un juicio, una plaga de serpientes venenosas, y empiezan a morder a la gente y la gente empieza a morir. El pueblo dice a Moisés: Moisés, clama al Señor porque nos estamos muriendo con esta plaga. Moisés clama a Dios y Dios le dice a Moisés: Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala en un asta. Y cuando una persona sea mordida por una serpiente venenosa, lo único que tiene que hacer es mirar a esa serpiente de bronce, y cuando mire el veneno, se cortará su efecto. Esa persona sobrevivirá. ¿Qué tenían que hacer? Mirar.
la serpiente, la provisión de Dios en un asta. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesucristo explicándole a Nicodemo cómo se nace de nuevo, Jesucristo cita ese pasaje de la serpiente y le dice, y de la manera, Jesús le dice, de la manera que Moisés levantó el asta, la serpiente en el asta, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mirar al Señor miro a ti, Señor, como mi provisión, mi esperanza, confiando en que tú te vas a apiadar de mí. Rehúso mirar lo que este mundo ofrece, rehúso buscar mi refugio en otra cosa. Yo te busco a ti, Dios. Yo pongo mi corazón fijo en ti. Tú te vas a apiadar de mí. Si miramos al mundo, solo nos angustiaremos. Nos llenaremos de ansiedad, nos llenaremos de tinieblas, de confusión. Si miramos cualquier cosa de este mundo para buscar nuestro rescate, nos llenaremos de decepción, nos llenaremos de vergüenza. Pero si miramos a Jesús, hallaremos salvación, descanso para nuestra alma y paz. Ni uno solo de los que miren al Señor Jesucristo serán avergonzados. Entonces, ¿cómo busco al Señor? Cuando miro a Él, con este mirar que acabamos de explicar. ¿Cómo busco al Señor? Clamando a Él, clamando a Él. Dice el versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Dice David, este pobre clamó y el Señor lo oyó. David, cuando escribe este salmo, estaba quizás en el punto más bajo de su vida. Anteriormente, siendo un chamaco, había sido ungido por Samuel, el profeta, como el siguiente rey de Israel. Por una temporada vivió en el palacio del rey sirviendo a Saúl. David había matado a Goliat y había ganado muchas batallas. Tenía gran fama, tanta que le habían escrito esa canción, ¿verdad? De que Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Hasta corridos tumbados le escribían al David. Posteriormente, después de la cueva de Adulam, después de años, sería el rey de Israel. Pero cuando escribe el salmo en una cueva, David no tiene ni comida, David no tiene armas, David está escondido en una cueva. Y ese periodo de pobreza le duraría como 12 años. ¿Y qué es lo que puede hacer un pobre? Clamar. ¿Qué hace un pobre en la calle? Clama por una moneda, por comida. Hermanos, la Biblia enseña que todos nosotros somos pobres o debiéramos ser pobres en espíritu. ¿No lo dicen las bienaventuranzas? Que es un pobre en espíritu, uno que reconoce su bancarrota espiritual, uno que reconoce, Señor, separado de tu gracia, yo no soy nada. ¿Y qué hacen los pobres? Claman. Este pobre clamó. Entonces es clamar la manera en que buscamos al Señor. Buscamos clamando y Él escucha a los pobres en espíritu, los que reconocen que sin Él somos nada. Así que, amado, amada, si te encuentras en un punto bajo en tu vida, si te encuentras en angustia, abatido, deprimido, solo quizás en soledad o en pobreza, o si te parece que en este tiempo todo va en tu contra, necesitas clamar con todo tu corazón, porque Él escucha a los pobres en espíritu. Ninguno que clame a Él será avergonzado. El Señor salvó a David de todas sus angustias cuando clamó. Dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El Señor libra de angustias a quienes claman a Él y los protege. Dice este mismo salmo, el versículo 17, brincamos un momento allá, versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Me encanta este versículo, ¿no te encanta a ti? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les rescata. Escúchame bien.
El Nuevo Testamento nos explica un poquito más. Perdón que me estoy moviendo, no me debo mover, ¿verdad? No, te estoy moviendo la cámara. Aquí voy a quedar quieto. No lo prometo, pero el Nuevo Testamento nos enseña, nos explica. Me encanta porque la Biblia es el mejor comentario para la Biblia misma. ¿Quieres entender lo que es clamar? Ok, mira Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Te vas a maravillar con lo que vamos a ver aquí. Porque el Salmo 34 dice que claman los justos, el Señor los oye y les libra de todas sus angustias. Y además dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora mira lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, o sea, por nada estén ansiosos, por nada estén excesivamente preocupados, por nada. ¿Qué es nada? ¿Sabes qué quiere decir en el griego nada? Nada, o sea, lo mismo, nada, por nada estés afanoso. Dice, antes bien, y aquí viene, creo yo, una de las mejores explicaciones de lo que es clamar. Y dice, antes bien en todo, mediante oración y súplica y acciones de gracias, sean dadas a conocer a Dios sus peticiones delante de Dios. Usa 4 términos para explicar cómo es que debe ser nuestra búsqueda de Dios. Esa búsqueda que libra nuestra alma de afanes y de ansiedades y de preocupaciones y de temores. ¿Cómo debe ser? Usa 4 palabras. ¿Por qué? Porque esto es un énfasis. No te preocupes por nada, ora por todo. Clama de esta manera, con oración, con súplica, con acción de gracias, o sea, dando gracias de antemano, porque eso es fe. Señor, yo te agradezco lo que vas a hacer. No sé si va a cambiar mi situación, pero te agradezco porque yo sé que vas a cambiar mi corazón. Y con peticiones. O sea, el clamar a Dios no son oraciones ligeras, no son oraciones de microondas, no son oraciones express, son oraciones intensas, son oraciones donde derramas tu alma misma delante de Dios. Son oraciones que a veces toman largo tiempo, a veces son de menor tiempo. No hay un tiempo específico, pero lo que sí nos enseña la Biblia no son oraciones ligeras. Clamar a Dios no es ligero. Clamar a Dios es una oración que tiene sustancia y lo que más contiene la oración, escucha, es un corazón que está rendido de Dios, diciéndole, Señor, sin ti no puedo. Porque esa es la oración. Oración manifiesta que tanto dependemos del Señor. ¿Quieres saber cuánto realmente te estás refugiando en el Señor y cuánto realmente tu confianza y tu dependencia está en el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? Nada habla más de nuestra dependencia de Dios en la práctica que nuestra vida de oración. Porque cuando oramos estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y espero en ti. Pongo esto delante de ti, Dios. Y clamamos y pedimos y oramos y damos gracias. Eso es clamar. Y mira lo que sucede, porque el Salmo dice que claman los justos, el Señor los oye y los libra de sus angustias. Y dice también, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira el versículo 7 de Filipenses 4. Después de que dice que clamemos en esa manera, dice una promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, ¿por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es una paz
aún en medio de la aflicción. O sea, la bronca sigue ahí, pero ahora tengo paz. Porque el Señor promete librarte, no de todas las broncas, pero sí de todas tus angustias del corazón. Sigue la bronca, pero ya no hay tanta angustia, ya no hay tanta ansiedad, ya no soy presa del pánico, ya no soy presa de la ansiedad esta pecaminosa. ¿Ah? Tengo la bronca, pero tengo paz. Y fíjate, porque dice que el Señor, claman los justos, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Pero además dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Cuando dice ahí en Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ese término guardará en el original, Pablo está usando un término militar que ellos entendían muy bien en ese tiempo que estaba el Imperio Romano. La palabra guardar tiene la implicación de un grupo de soldados. Imagina soldados romanos que llegaban y acampaban alrededor de una casa, de una propiedad o de una persona. Habla de eso. Esa palabra guardará habla de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Va a rodear tu alma, dice, tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. O sea, cuando clamamos de esa manera, la paz del Señor nos rodea, monta guardia para protegernos, proteger nuestra alma. Hermanos, el Señor siempre libra de temores, de angustias y de aflicciones el alma de aquellos que se refugian en Él, pero no siempre nos libra de las tribulaciones. A ver, David escribe esto, y todavía anduvo por años huyendo de los que lo querían matar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que David sí fue librado por el Señor de sus tormentos del alma cuando él clamó. Amén. Entonces, ¿cómo buscamos al Señor? Que es nuestro segundo punto. Cuando miramos al Señor, cuando clamamos al Señor y cuando disfrutamos del Señor. Disfrutamos del Señor. Dice el versículo 8. Prueben, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueben y vean. La palabra prueben no está hablando de tanto de poner a prueba, sino de degustar algo. Como al rato que vas a ir a comer, yo también, ¿verdad? Y algunos se nota que nos gusta comer. Y vamos a deleitarnos y a degustar algo. Tus sentidos, bueno, la Biblia nos llama a saborear y ver. Es decir, cuando dice prueben y vean que el Señor es bueno, está diciendo dispongan sus sentidos espirituales para disfrutar del Señor. Es decir, fíjate bien la progresión de esto. Cuando estás en angustia, clama al Señor hasta que hayas un deleite en Él. Pues este salmo enseña que aunque estés pasando un tiempo de gran aflicción, si tú buscas a Dios, lo miras a Él, clamas a Él, tu alma puede llegar aún a disfrutar de Él en medio de la aflicción, a deleitarte en Él. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dios es la fuente de todo deleite porque Él es bueno. Hermano, no hay nada más disfrutable que Dios. No hay nadie más disfrutable que Dios. No hay nadie más deleitable que la persona de Dios. La bondad de Dios llena de todo deleite al alma que se refugia en Él, al punto de hacernos felices. Al punto de aún en nuestras aflicciones, aún en una cueva como Adulam, poder tener deleite en la persona de Dios. Escucha, David le está hablando estas palabras a hombres
que estaban afligidos, endeudados y en amargura del alma. Hombres que habían probado las aguas de este mundo y habían quedado insatisfechos. Pero David les dice: deleítate en Dios, y se los está diciendo en una cueva. Hermano, hay mayor deleite y satisfacción para nuestra alma en una cueva con Dios que en un palacio sin Dios. ¿Cuántas veces hemos bebido las aguas de este mundo para solamente encontrarnos más sedientos, vacíos? A veces esas aguas del mundo a nuestro paladar parecen dulces, pero luego se vuelven amargas. Pero solo el Señor satisface el alma de quien se refugia en Él. Cuán dichoso y feliz Dios hace al hombre que se dispone a buscar de Él. Qué contraria es la actitud que pretende acercarse a Dios solo para demandar de Él, solo para obtener sus beneficios, sus bendiciones, pero que no quiere el corazón de Dios. Y lo que Dios busca es quien lo adora en espíritu y en verdad. Quien lo busca porque lo quiere a Él. Hay gente que solo quiere usar a Dios, pero no quiere amar a Dios. Refugiarnos en el Señor tiene que ver con amarlo a Él. Lo amo a Él de tal manera que yo me determino: solo te voy a alabar a ti, solo voy a depender de ti y solo te voy a buscar a ti. ¿Y cómo te voy a buscar a ti? Solo voy a poner mi mirada en ti, mi confianza en ti. Te voy a buscar con clamor, te voy a buscar clamando, te voy a buscar mirándote, clamando y disfrutando de ti. Tercer punto, de tercer manera, ¿cómo nos refugiamos en Dios? Llevamos dos. La primera es, la primera es exaltar solo al Señor. La segunda es buscar al Señor, y ya vimos todo lo que conlleva. Y la tercera es teme al Señor. Porque, hermano, yo puedo estar orando y puedo estar alabando a Dios, pero si en mi vida no hay un temor de Dios, no me estoy refugiando en Él. Teme al Señor. Dice el versículo 9: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Qué gloriosas promesas detrás de cada instrucción. Hermanos, cuando nosotros perseveramos en mirar al Señor, clamar al Señor, deleitarnos del Señor en nuestro corazón, ¿sabes qué sucede? Cuando tú estás buscando a Dios de esa manera, en tu corazón va a aumentar un temor de Dios, una admiración, una reverencia, un temor por Dios. Estaremos más que satisfechos en Él. Nada falta a los que le temen. En este contexto de David, temer al Señor era poner su confianza en el Señor y no en los hombres. Porque mira lo que David aprendió del error y de los errores que cometió. David buscó primero refugiarse en los sacerdotes de Nob. ¿Y qué sucedió? Que cuando llegó el rumor a Saúl, Saúl llegó con los sacerdotes de Nob y los mató a todos. Y luego David va de ahí y se refugia con el rey Aquis. Y David casi pierde la vida por refugiarse con el rey Aquis. David en esa cueva y después de esas experiencias aprendió que su temor debía ser de Dios, que su confianza debía estar en Dios y no en los hombres. Temer al Señor nos lleva a refugiarnos en Él. Es tener tal reverencia y asombro por Dios al grado de estar yo convencido de que no hay nadie más temible, pero también más digno de confianza que Dios. Escucha, el temor de Dios nos lleva no a huir de Él, sino a refugiarnos en Él. Porque cuando tú entiendes el temor de Dios es este asombro y esta
reverencia por Dios cuando descubrimos qué es santo, qué es sabio, qué poderoso es Dios, que te lleva a temerle, pero también hay un aspecto en el temor de Dios que te lleva a refugiarte en Él. Y este aspecto del temor de Dios es que yo comprendo que a pesar de que Él es santo, perfecto, sublime, extiende gracia para los que confían en Él y los que se arrepienten. Y que este Dios, aunque es santo, perfecto y temible por su perfección, es un Dios también perfecto en misericordia, en amor y gracia. Y cuando yo entiendo este Dios que me hace temblar, este Dios me invita a estar con Él. ¿Te acuerdas la reacción de Isaías cuando vio a Jesús en el templo, vio al Señor en el templo? Dice, vi yo al Señor en el templo, sus faldas llegaban hasta el suelo y dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey, siendo un hombre de labios impuros y viviendo en medio de un pueblo de labios impuros. ¡Ay de mí! Y viene un ángel con carbones encendidos, toca sus labios y le dice, tu pecado te ha sido limpiado. Y luego el Señor dice, ¿quién irá por mí? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? O sea, el Señor invita a Isaías. Isaías, qué bueno que ya te diste cuenta que soy temible, pero ¿sabes qué, Isaías? Tu pecado ha sido cubierto y es más, quiero usar tu vida. Acércate. Ese es el temor de Dios que debe haber en nuestro corazón, que me lleva no a huir de Él, sino a refugiarme en Él. Pero David desarrolla un poco el tema del temor. Dice ahí los leoncillos, versículo 10, pasan necesidad, tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Dios suple todas las necesidades de quienes le temen. No suple lo que creemos que necesitamos, más bien suple lo que Él sabe que sí necesitamos. Y a veces necesitamos estar en el horno un buen rato, ahí a fuego lento. Y entonces David instruye a sus hombres en el temor de Dios. Dice versículo 11, vengan hijos, mira cómo les habla, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Hermanos, entender el temor de Dios es fundamental para tu vida y mi vida. Tu vida y mi vida depende de que aprendamos a temer al Señor. Dice Proverbios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Escucha, esto es importante. Estos hombres están en una cueva, afligidos, endeudados y amargados. Pero esos hombres, aunque estaban en aflicción, tenían que entender una cosa. Estar en aflicción no me da licencia para desobedecer a Dios. Él libra el alma de los que le temen. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces cuando estamos en aflicción, híjole, estoy sufriendo un chorro, ¿no? Le estoy pasando bien mal. Creemos como que tenemos cierta licencia para pecar, para hacer una tranza, para salir de la aflicción, para tomar venganza, para calumniar a alguien. Hermanos, el Señor libra a los que temen al Señor. El estar en aflicción no nos da ninguna licencia para hacer tranzas, para calumniar, para tomar venganza, ninguna licencia. Por eso les decía yo, uno puede orar y puede adorar y puede hacer todo lo que ya hemos visto hasta ahora, pero si estamos viviendo sin temor del Señor, no me estoy refugiando realmente en Él. El temor del Señor nos lleva a depender y a refugiarnos en Él. Los versículos que vemos que tenemos por delante, ahora nos dice de una manera práctica, David está explicando a sus hombres unos aspectos prácticos de cómo se ve el temor del Señor en una persona. Dice el versículo 13 y 14, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Así luce el temor de Dios en una persona. ¿Cómo? Guarda tu lengua del mal y de hablar engaño. Guárdate del chisme, de la calumnia. Guárdate de ello.
El hombre y la mujer temeroso de Dios no participa en estas cosas. Guárdate. De hecho, el libro de Proverbios, que empieza diciendo el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y es un libro de sabiduría. Ese libro de sabiduría, en lo que más enfatiza es en instruirnos cómo debe ser nuestra habla. Yo una vez estudié a fondo el libro de Proverbios, y de los cientos de proverbios que hay, el que más énfasis, el que más se repite, o el tema que más aborda es cómo hablar y cómo no hablar. Porque ahí se muestra cuánto temor de Dios hay en el corazón de una persona. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Si te estás refugiando en el Señor toma en cuenta cada palabra que sale de tu boca, y dice la Escritura que nos va a llamar a juicio por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Y luego dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El temor de Dios también conlleva acciones, no solo guardar nuestras palabras, pero también el temor de Dios se refleja en nuestras acciones. Me aparto del mal. Veo que aunque todo el mundo vaya en esa corriente, yo me aparto del mal. No solo me aparto del mal, pero hago el bien. Hago el bien. ¿No dice el Señor: amen a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos, háganles bien? ¡Wow! Así se ve el temor del Señor. Guarda tus palabras, guarda tus acciones. Habla de tal manera, amado, que en tu manera de hablar se nota que honras al Señor, se nota que tienes reverencia por Él, se nota que tienes temor de Él. Hablas para la gloria de Dios y edificar a los que te escuchan. Pero cuando hay mentiras, cuando hay chismes, cuando hay insultos descalificativos, calumnias, menosprecio, solo se pone de manifiesto la ausencia de temor de Dios en ese corazón. Dice Santiago: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Nos refugiamos en el Señor cuando le alabamos, reconociendo que solo Él es Dios, solo Él es digno, solo de Él viene nuestra ayuda. Nos refugiamos en el Señor cuando buscamos su rostro, mirándolo a Él, clamando a Él, disfrutando a Él. Y nos refugiamos en el Señor cuando tememos al Señor, viviendo para Él. Tememos en nuestro corazón, pero en nuestra vida práctica y en nuestras palabras y acciones se nota que hay un temor de Dios. Así es como nos refugiamos en Él. Amén. Ahora, ¿cómo responde? Vamos al cuarto y último punto. ¿Cómo responde Dios con alguien que se refugia en el Señor? El Señor, punto 4, el Señor salva a quienes se refugian en Él. Versículo 15 hasta el 22. En esta última porción, David explica qué es lo que hace el Señor a favor de los que se refugian en Él, pero también hace un contraste mencionando qué hace Dios con los que se oponen a Él. Y hace varias cosas del Señor. Primero, el Señor está atento a sus oraciones. El Señor está atento a sus oraciones. Versículo 15 al 17. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Hay un contraste aquí. Mientras el Señor está atento a las oraciones de quienes viven de acuerdo a su justicia, oye su clamor y los libra. Él está en contra de los que hacen mal y está en contra de los que viven sin temor del Señor. Dice que Él los va a cortar de la tierra. Pero aquí nos dice que sus ojos y sus oídos están atentos
a las oraciones de los justos. Hermano, esto es de gran consuelo, porque a veces en la aflicción, no sé si tú a veces te has preguntado, yo estoy orando y orando y a veces te llega la duda, ¿será que Dios me está oyendo? ¿Será que a lo mejor Dios ya me dio la espalda? Es natural, es normal cuestionarnos eso a veces. Salmistas se lo cuestionaron. Pero ¿por qué? ¿Y por qué oramos así? ¿Por qué pensamos eso y nos atormenta la duda? Pues porque está bien dura la prueba y porque a veces no vemos la respuesta, no vemos lo que esperamos ver y dices, no manches, se me hace que Dios ni me escucha. Pero hermano, nosotros no debemos vivir de acuerdo a nuestras emociones o que si sentimos o no sentimos, sino que vivimos confiando en lo que la Biblia revela. Y la Biblia revela esto: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Él no quita sus ojos de aquellos que han confiado en Él ni por un instante, ni aparta su oído de tu oración, ni por un instante. No estás abandonado, pero estás bajo el cuidado de un Dios que es más sabio que tú y que yo, y que Él sabe lo que está obrando en tu vida y en mi vida, y que lo que más quiere cambiar Dios no son tus circunstancias, es tu corazón, porque te ama y te quiere hacer bien, porque no hay mayor bien para tu alma que ser conformado a imagen de Cristo. No hay mayor bien para tu alma que tu corazón sea moldeado para que confíes más en Él. Ahí está la bienaventuranza. Pero no solo escucha la oración de los justos, sino que el Señor está con ellos. Está con ellos. Mira el versículo 18 al 19. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. El Señor está cerca en tu quebranto. El Señor está cerca en tu aflicción. No estás desamparado. Hace rato veía al bebé Levi. Lo conocimos hace 3 semanas que fueron ellos a Silao, Vale y Cris. Y me enternece mucho ver cómo cargan y miran a su bebé. Porque me acuerdo cuando mis hijos eran bebés y cada mamá y cada papá que carga a sus bebés, híjoles, unas miradas de ternura y de un amor que se ve en el rostro. Y gracias a Dios, pero ¿sabes qué? ¿Por qué menciono esto? Porque Dios tiene más ternura y más amor por ti y por mí que lo que un papá y una mamá tienen por su bebé. Pareciera que ese amor no se puede rebasar o que pueda haber un amor mayor que el amor de una mamá por su bebé. La Biblia dice que sí. La Biblia dice: ustedes no son buenos y aman a sus hijos. Estoy parafraseando, pero su Padre es perfecto y los ama. Y gloria a Dios por el amor de papás y mamás por sus bebés, porque son una ilustración del amor de Dios. Que así Dios te mira, así Dios está atento a ti. Pero lo más glorioso es esto: Él está cercano. No hay nada ni nadie. Escúchame bien, amado. Bíblicamente es imposible que Dios se aleje de ti. Dice que no hay nada ni nadie en este mundo que te puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. A veces por alguna razón Él como que no nos permite sentir su presencia, pero no quiere decir que no está ahí. Como cuando el bebé está dormido
y la mamá lo está contemplando. El bebé ni cuenta que ahí está su jefa, ¿verdad? Pero ahí está. Así es con Dios. ¿Has confiado en Cristo? Esto es para ti. Si no has confiado en Cristo, teme al Señor. Arrepiéntete, confía en Él. Porque estas promesas de este salmo son para los que han confiado en Él. Y si alguien no ha confiado en el Señor no solo no está en tu vida, sino que está en contra de los que viven sin temor de Dios y sin tomar en cuenta a Dios. Dice el versículo 16, el rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Pero la buena noticia es que el Señor te está llamando al arrepentimiento. Quiero seguir adelante. El Señor está cerca entonces de los que se refugian en Él. Hermano, hermana, el Señor está cerca de los quebrantados, abatidos, de los que viven en el temor del Señor. El Señor promete librarlos de todas sus aflicciones. Escúchame. El Señor te va a librar de todas tus aflicciones y el Señor te va a librar aún de toda enfermedad y de toda circunstancia adversa. Escúchame con atención. Algunas veces el Señor le place librar de enfermedades y de aflicciones en esta vida, pero seguro te va a librar de todas cuando te lleve con Él. Ahí estaremos perfectos, completos por la eternidad. No siempre nos libra de toda enfermedad y toda dolencia en esta vida, pero en la siguiente sí, porque Cristo pagó por ellas en la cruz. Llevó nuestra enfermedad y nuestra dolencia en la cruz. Y otra cosa, ya dije lo que el Señor hace, bueno, lo que el Salmo enseña, ¿verdad? Que el Señor hace por los que se refugian en Él. Está atento a tu oración, está contigo, está cerca. Anímate, amado, está cerca de ti. Número 3, el Señor salva el alma de los que se refugian en Él. Salva tu alma, versículo 21 y 22. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. En el 21 nos dice la recompensa de los malvados: muerte y condenación eterna en el infierno. Aquellos que están contra el Señor, aquellos que están contra su iglesia, sufrirán angustia y aflicción por la eternidad y no habrá refugio para ellos. Pero los que se refugian en el Señor, los justos, dice la palabra, ninguno, dice, Él redime su alma y ninguno será condenado. Esto es una maravillosa noticia, porque en esta última porción, desde el versículo 15, Él menciona varias veces a los justos, que estos beneficios y estas promesas son para los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que viven de acuerdo a la rectitud del Señor, al estándar de santidad de Dios. Ahora esto sí nos vuela la cabeza, porque ¿cómo David está escribiendo estas palabras? O sea, ¿cómo entendemos que David diga que el Señor redime a los justos y David mismo se está contando como un justo cuando David falló al poner su confianza en los filisteos y no en el Señor? Y ahora, ¿con qué confianza viene él y se incluye entre los justos? ¿Con qué confianza? Y no solo eso, sino que le está diciendo a hombres angustiados, endeudados y amargados que Dios salva a los justos. Bueno, David se incluye porque no está confiando en su propia justicia, sino aquel que puede hacer justo al pecador. Hermanos, si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces hemos sido injustos y que muchas veces no nos hemos refugiado en el Señor, nos hemos refugiado en otras ondas, que pecamos y nos rebelamos contra el Señor muy a menudo. Pero para entender cómo el Señor redime el alma de sus siervos y los hace justos, cómo hace de un hombre pecador un hombre justo, es necesario entender de quién está hablando este salmo. Este salmo habla de Jesucristo.
La única manera en que el Señor redime y justifique el alma de sus siervos es por la obra de Cristo. Jamás, jamás, jamás el hombre puede salvarse por sus propias obras. Solo Cristo puede salvar, porque solo Él es el justo. Y este salmo habla, escucha, de Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 20 del salmo. David está hablando esto. Yo no sé, yo creo que David no entendió por qué habló esto, pero estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. ¿Y por qué decimos que está hablando de Cristo? Bueno, como 1000 años después, el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 19, relatando lo que sucedió en el monte Calvario, cuando Jesús está crucificado, muriendo por los pecados de su pueblo, el justo, el que nunca pecó, ni de palabra, ni de acción, ni de ninguna manera. Llevó todo tu pecado y mi pecado y fue clavado entre el cielo y la tierra. Y dice Juan 19, 32 a 36, fueron pues los soldados y quebrantaron las piernas del primero. Acuérdate que habían otros dos ahí junto a Cristo crucificados. Y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados traspasó el costado con una lanza, su costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Eso sucede solo cuando una persona ya está muerta. ¿Okay? Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Y aquí cita el Salmo 34, no será quebrantado hueso suyo. De manera que cuando el Salmo dice, la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados, el Señor redime el alma de sus siervos, no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Está hablando de Jesucristo, que solo en Él y por la obra de Cristo, aquel en quien si nosotros confiamos, aunque somos pecadores, pero si confiamos en la obra de ese justo perfecto, entonces somos hechos justos por la justicia de Cristo. Entonces nuestra alma es redimida y no seremos condenados, porque solo Jesús puede pagar el rescate de nuestra alma. Dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:18, ustedes saben que no fueron redimidos o rescatados de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo y fuimos hechos justos por la obra de Cristo. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo ha hecho pecado, lo hizo pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo, el único que nunca pecó. Cristo cumplió con toda la justicia de Dios, obedeciendo la ley de Dios perfectamente. Nunca pecó ni de pensamiento, ni de acción, ni de palabra, ni de actitud. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cuándo lo hizo pecado por nosotros? Cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Todo tu pecado y mi pecado fue puesto sobre Él. Y dice ahí, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Hermanos, Jesús es el refugio de nuestra atribulada alma, porque Él llevó en la cruz el pecado, que es la fuente de toda aflicción y angustia del alma. Es por Jesús que nuestra alabanza y nuestras oraciones son recibidas por el Padre. Es por Jesús que el Señor nos libra de nuestra alma de angustias. Es por Jesús que el Señor redime nuestra alma y somos hechos justos delante del Señor.
Estoy terminando ahora sí. Si oyes este mensaje y sabes que no eres justo delante del Señor, sabes que no has vivido en el temor del Señor, tú ya escuchaste que hay uno completamente justo y que cumplió la justicia de Dios en tu lugar. Se llama Jesucristo. Solo Él puede pagar la redención de tu alma. Escúchame, amado, amada, si no has entregado tu vida a Cristo, es Jesús quien te libra del más grande peligro, que es la condenación de tu alma en el infierno. Y lo único que tienes que hacer es mirar a Él, confiar en Él y arrepentirte de tus pecados. Él pagó por todos tus pecados en la cruz. En Él hay perdón para tu vida si tú te arrepientes. Arrepiéntete hoy y pídele que te salve. Pídeselo en tus propias palabras. Es Jesús el único que nos puede dar refugio del más grande peligro. Y amados hermanos y hermanas, como cristianos, no cometamos el error de pensar que aquel día que yo confié en Cristo y alcancé salvación, pues ya es suficiente, ya no necesito seguir yendo a Él. No, nosotros necesitamos ir a Él todos los días. La mayor necesidad de nuestra alma angustiada y atribulada es ir a Jesús, hallar deleite en Él, satisfacción en Él. Hermanos y hermanas, no estamos desamparados. Nos refugiamos en el Señor cuando le exaltamos, le buscamos y tememos solo a Él, confiando en la obra de Cristo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra.